¿Un país socialista con empresas privadas? Pues sí. Aunque Cuba sigue asumiendo un modelo centrado en la empresa estatal, desde los años 90 hay un sector privado en expansión que hoy juega un papel clave para los cubanos. ¿Cómo surgieron las empresas privadas en la isla y cuál es su impacto real en la economía y la sociedad? Acá te lo explicamos. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la ley fundamental reconocía la propiedad privada. Sin embargo, en 1961 y 1962 se implementaron las primeras nacionalizaciones, y con la llamada ofensiva revolucionaria de 1968, el sector privado quedó prácticamente eliminado. En 1976 la Constitución formalizó este modelo al declarar la propiedad estatal como la única forma de control sobre los medios de producción. No fue hasta la crisis económica de los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, que se permitió el trabajo por cuenta propia en sectores limitados, como cafeterías, peluquerías, taxis y arrendamientos de vivienda. El verdadero cambio comenzó en 2011, cuando se ampliaron las actividades permitidas a 181 y el sexto Congreso del Partido Comunista reconoció el trabajo por cuenta propia como parte de la economía. En 2019, la Constitución dio un paso más al reconocer la propiedad privada sobre los medios de producción. Luego, en 2021, se cambió la lista de actividades permitidas por una de actividades prohibidas, ampliando la flexibilidad del sector. Ese mismo año se aprobaron las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, con lo cual se les permitió tener personalidad jurídica y operar cuentas fiscales. Parte de la Constitución del 2019 llevaba al camino de decir, bueno, el Estado se va a concentrar en los temas estratégicos, en los sectores priorizados del país, y el sector privado va a tener un margen de actuación en determinados sectores que quizás no son tan prioritarios, donde el Estado no puede llegar con empresas o con determinado tipo de financiamiento de recursos, y que ese ámbito se le deja al sector privado. Según cifras oficiales, al cierre de 2023, el sector no estatal en Cuba contaba con más de 1.600.000 trabajadores. De ellos, aproximadamente 134.000 laboran en MIPYMES y 578.000 como trabajadores por cuenta propia. Actualmente existen más de 11.000 MIPYMES aprobadas. Aunque el impacto del sector privado en el Producto Interno Bruto es limitado, representando solo el 15%, estas empresas mueven aproximadamente el 60% del dinero asociado a las ventas por concepto de consumo en los hogares, lo que indica su peso creciente en la economía cotidiana. Este sector ha contribuido a la generación de empleo, ofreciendo salarios significativamente más altos que los del sector estatal. También ha impulsado la ampliación de la oferta de bienes y servicios, especialmente en alimentos, con una disponibilidad más estable y a precios generalmente más bajos que las tiendas estatales, aunque aún son elevados para la mayoría de la población. En términos de innovación y creatividad, ha favorecido el desarrollo de sectores como la gastronomía, la artesanía, los alojamientos, la informática, el diseño y la publicidad. Además, el crecimiento de las MIPYMES ha estimulado el desarrollo local, ampliando las oportunidades para pequeños negocios en diversas comunidades y fortaleciendo el tejido empresarial con una mayor diversidad de actores económicos. Pero este boom de las MIPYMES coincide con una fuerte crisis de la empresa estatal que, salvo casos puntuales, tiende a estar ahogada por un modelo verticalista que no potencia la creatividad ni la innovación, con escasa o nula autonomía porque se supedita a un esquema de planificación centralizada por el Estado y que no puede ofrecer salarios que permiten cubrir necesidades básicas, lo cual ha conducido a una creciente desprofesionalización del sector. En consecuencia, trabajadores y profesionales optan por trasladarse al sector privado, mejor remunerado y con más posibilidades de crecimiento cuando no deciden emigrar. Hay que lograr en algún momento que Cuba, que el gobierno, la sociedad, aunque ha habido debate sobre estos temas, defina, le dé el papel preponderante que debe tener el sector estatal, con todas las libertades que debe tener, porque también hay muchas limitaciones para el funcionamiento del sector estatal, y tiene que acabar de definir y darle rol el papel que debe tener el sector privado. Y eso hoy todavía es algo que está muy difuso, y es algo de lo que ha significado una mayor, regresión o involución. Sin embargo, las MIPYMES tienen no pocos obstáculos que sortear. Además de las medidas coercitivas externas que le impiden crearse cuentas en bancos internacionales, la excesiva regulación y control del Estado cubano dificulta su expansión y flexibilidad. El vigente uso de una lista de actividades prohibidas restringe sectores claves como la industria azucarera, la publicidad, la contabilidad y la arquitectura. En la práctica, esto no ha evitado que algunas de estas actividades se realicen, pero las ha empujado a la informalidad. El acceso al comercio exterior también es un desafío. Las MIPYMES no pueden importar directamente y deben hacerlo a través de empresas estatales intermediarias, lo que incrementa los costos y ralentiza el proceso. Otro obstáculo es la falta de acceso a un mercado cambiario formal, por lo que deben adquirir divisas en el mercado informal, generando inestabilidad y riesgos financieros.
Cuando usted hace un negocio, cuando usted emprende algo que apuesta a todo, que se arriesga, que pone su mayor esfuerzo e ímpetu por lograr algún resultado, después un marco de inseguridad jurídica donde el gobierno puede ir en algunas decisiones contra sus propios actos, que eso en derecho significa que tú tomas una decisión política, administrativa, y después en buen cubano regresas para atrás, y entonces cuando regresas para atrás ya nunca vas a encontrar las mismas condiciones que habían anteriormente. Aunque las empresas privadas han demostrado una gran capacidad de resiliencia y dinamización, las actuales restricciones internas se deben principalmente a una visión ideológica que considera al sector privado como un complemento en el desarrollo económico. Entre las autoridades cubanas existe el temor de que las empresas privadas terminen reemplazando a las estatales como actor principal de la economía y luego impulsando un cambio de sistema político. A ello se suma que a un modelo que ha funcionado durante tantos años con una economía planificada y centralizada verticalmente, le cuesta integrar a actores que operan de manera autónoma. Varios expertos han recomendado implementar políticas que promuevan un entorno favorable para los emprendimientos. Entre ellas se destacan simplificar los procesos burocráticos para la creación de MIPYMES, garantizar el acceso al mercado cambiario, eliminar prohibiciones sobre sectores que pudieran fortalecerse con la iniciativa privada, además de generar incentivos fiscales y créditos en las áreas más necesitadas de inversión como la industria alimentaria. De igual modo, urge fomentar el desarrollo de cadenas productivas entre distintos actores económicos estatales y privados, encauzar programas de capacitación continua en gestión empresarial y fortalecer redes de apoyo y colaboración entre empresarios a escala local y nacional. Creo que faltan muchos temas que tienen que ver con incentivos, desde incentivos a la importación, que también son válidos, incentivos a la exportación, estímulos y facilidades para el sector privado que no tiene. Si hoy no hay acceso a crédito por situación económica del gobierno, pero tampoco se ha de alguna manera potenciado el crédito privado o los financiamientos del extranjero, que también pueden ser válidos. La economía cubana necesita adoptar un enfoque integral que no solo facilite la creación de nuevas empresas, sino que también asegure su sostenibilidad a largo plazo. Un entorno más abierto y con reglas claras contribuiría al crecimiento económico y la reducción de la informalidad. Superar las actuales restricciones permitiría que las MIPYMES contribuyan aún más al bienestar de la población y al desarrollo de la isla en un momento de crisis severa. Más que nunca, los cubanos necesitan del dinamismo y la creatividad que ha demostrado este sector para hacerle frente a los problemas de la economía. Hanseide Stiftung. Central America and Caribbean Office.